En España se ha dado a conocer recientemente el programa de estudios de la materia de religión para las escuelas públicas del país. En muchos lugares resulta un escándalo la idea de que hay educación religiosa pagada por el Estado en las escuelas públicas, sobre todo en un Estado que se considera a sí mismo aconfesional. Efectivamente hay un artículo de la Constitución Española, el 27.3, que establece que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa que ellos deseen. Y está bien, vamos, esto es razonable y correcto. Lo que no dice es que los padres tienen derecho a que el Estado invierta el dinero de todos los ciudadanos en darle ya no solo educación, ni formación, sino indoctrinación religiosa en tiempo, pagado por todos nosotros, y en lugares pagados por todos nosotros, con profesores que pagamos todos nosotros. Hoy en día, el gobierno español, y así ha sido, independientemente del signo ideológico del gobierno español, se ha mantenido la educación religiosa como una forma de mantener a raya las ambiciones y la actitud de la Iglesia Católica, que con frecuencia decide salir a la calle y enfrentar violentamente en lo político, violentamente en lo verbal, en lo agresivo, no hablo forzosamente de violencia física, las decisiones de gobierno que contradicen los dogmas religiosos. Se considera así que la educación religiosa es una especie de pago de chantaje a la jerarquía católica, que sigue siendo enormemente poderosa en España, aunque quizás menos de lo que ellos mismos creen, considerando la desafección de la ciudadanía hacia los dogmas y la visión tradicional de la religión católica. Esto no quiere decir que no haya creencias religiosas, simplemente que se han apartado, por supuesto, del área del catolicismo. Lo que ha alarmado a muchas personas es que la expresión de una serie de conceptos en el Boletín Oficial del Estado parece sacado de un catecismo, y es que así es. Nos habla de que la dimensión religiosa es fundamental para la maduración de la persona, es decir, una persona sin religión no puede madurar, que no puede existir una formación integral si no hay una formación religiosa, es decir, quien no tiene formación religiosa no tiene una formación integral, porque entre las dimensiones del ser humano se encuentra la religiosa. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, no porque haya ninguna razón coherente, no porque haya una explicación que nos diga el ser humano tiene que tener religión. Pero presentan la religión como una hipótesis explicativa de la realidad. La palabra hipótesis es utilizada de una manera evidentemente torticera y falsa. No es una hipótesis, no hay una hipótesis, porque no hay posibilidad de comprobarla y contrastarla con la realidad, que es la característica misma que tienen las hipótesis. Una hipótesis se puede comprobar, una especulación no. Y estamos ante una especulación. Y esa especulación incluye cosas como la idea de que Dios ha creado al ser humano para que sea feliz con él, con Dios. La cantidad de presuposiciones que hay en esto, que es parte de la publicación del BOE, es enorme. Es decir, presupone que el ser humano ha sido creado y que ha sido creado con un fin, que ese fin es ser feliz con Dios, y sin embargo, no lo pueden demostrar y no lo demuestran. Pero hay algo aún más grave, y esto ataca a quienes no tienen las creencias. En la introducción a la ley sobre educación religiosa, el BOE dice directamente que el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él, y en eso consiste el pecado. Es decir, apropiarse del conocimiento, apropiarse de la felicidad, apropiarse de la independencia, es pecado. En esto consiste el pecado. El rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Y lo que se le está diciendo a los niños aquí es muy, muy grave. Y esto se le va a decir a los niños de todas las edades, primaria, secundaria, bachillerato. Es decir, que no existe la posibilidad de ser feliz sin la hipótesis de Dios, y que además quienes no tenemos la hipótesis de Dios somos por definición infelices, cosa que nuevamente habría que demostrar, pero nunca se ocupan de hacerlo porque no están educando, no están formando, no están enseñando historia de las religiones, sino están indoctrinando para tener siervos de la Iglesia Católica. Así, en el primer curso, a los niños más pequeños se les dice que la persona es un ser capaz de hablar con Dios.
y tienen que aprenderlo y tienen que expresarlo con sus propias palabras para poder aprobar los exámenes que formarán parte del promedio de su calificación, de sus notas al cabo del año. Tiene que expresar en sus propias palabras el asombro por lo que Dios hace. Tiene que asombrarse por lo que hace Dios o no aprueba el curso. Tiene que identificar y enumerar los cuidados que recibe en su vida como don de Dios. ¿Cómo sabe que los cuidados que provienen de su vida, provienen de Dios? ¿Qué información le indica que esta es la explicación, la hipótesis correcta? Tampoco lo dice. Nuevamente, lo único que quiero señalar no es el escándalo por una educación religiosa que siempre ha sido así, sino señalar exactamente qué se le hace a los niños y por qué es grave. A través de la Biblia, por ejemplo, le dicen a los niños que se demuestra que el hombre es capaz de hablar con Dios. Y el niño, lógicamente, pretenderá hablar con Dios y se sorprenderá al no recibir respuesta y pensará que el problema es de él. Y esto, evidentemente, causa desazón en un pequeño. Se le ordena además, como parte del primer curso, memorizar y reproducir fórmulas sencillas de petición y agradecimiento. ¿Qué es la oración? ¿Qué es rezar? Tiene que aprender a rezar para poder aprobar el examen. Y asocia, y esto es muy importante, asocia las características de la familia de la iglesia, porque esta educación, este curso, considera a la iglesia como una familia, asocia a la familia de la iglesia con su propia familia. Es decir, desvirtúa la propia familia para identificarla con una institución que no tiene absolutamente nada que ver ni con el origen de la familia, ni con la formación de la familia, ni con el desarrollo de una familia, ni con la diversidad que puede haber en las familias, ni mucho menos con el cariño incondicional que tienen las familias. Pero tiene que hacer algo más el pequeño. Tiene que reconocer la incapacidad de la persona de alcanzar por sí mismo la felicidad. Nuevamente nos establece que solo a través de la religión, solo a través de la creencia, solo a través de hacerle caso al profesor que te está diciendo esto, puedes ser feliz. Si no, el precio será la infelicidad para toda tu vida. Y todos los dones que el niño recibe, todo lo que ve a su alrededor, tiene que relacionarlo con Dios obligatoriamente. No solo se le va a indoctrinar sobre esto, sino que además se le va a examinar. Y como no dé la respuesta correcta, perderá puntos. Esta es una forma de educación, si uno quiere, de indoctrinación, que violenta de manera sumamente preocupante los derechos esenciales del niño. Y uno de los derechos esenciales del niño es que quienes están a su alrededor, que los adultos que están a su alrededor, no le hagan daño y no le mientan. La confianza de un niño es un elemento que consideramos, cualquier persona normal considera algo totalmente sagrado. Y violentar con mentiras la conciencia de los niños, la confianza de los niños, debería ser considerado algo preocupante, debería ser considerado algo que no deberíamos hacer quienes somos adultos. Mucho menos engañarlos y mucho menos decirles cosas de las que nosotros ni siquiera estamos seguros. Y por ejemplo, hay cosas de las que estamos seguros. La arqueología hoy nos enseña, por poner un ejemplo, que toda la historia bíblica de la esclavitud del pueblo judío en Egipto, el posterior éxodo encabezado por Moisés para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, es falsa. No existió. Los judíos nunca fueron, el pueblo de Israel nunca fue esclavo en Egipto, no existió Moisés, no existió, por tanto, el éxodo, sino que es una recreación de la historia de la esclavitud en Babilonia que sí padeció la tribu o alguna de las tribus de Israel y que sí está arqueológicamente documentada. Todas las historias bíblicas son finalmente relatos orales de un pueblo de pastores de cabras que no empezaron a poner, pastores de cabras y guerreros, que no empezaron a poner por escrito sus historias que se van contando y se van embelleciendo al paso del tiempo, como pasa con todas las tradiciones orales, hasta hace aproximadamente unos 2500 años. Todo esto es enseñarle al niño algo que es lo contrario y lo opuesto de lo que va a aprender en otras asignaturas. En otras asignaturas aprenderá que hay leyes naturales que existen por sí mismas y que rigen el universo, quiéralo o no quiéralo uno u otro Dios. Va a aprender que la creación no existe, que el universo no fue creado, sino que es algo que hasta donde sabemos ocurrió. Y hay una parte que no sabemos y no vale que la parte que no sabemos
los primeros instantes del Big Bang, los rellenemos con un dios, con una fantasía, con una hada, con un gnomo, con un ser creado por nuestra imaginación. Tenemos que aprender a decir no sé, y al niño no se le dice aprende a no saber, sino se le dice acepta cualquier idea, por extravagante que parezca, como la explicación correcta. Este tipo de enseñanzas van a estar repitiéndose continuamente a lo largo de los distintos cursos que el niño va a pasar en la primaria, la secundaria y el bachillerato. Cierto es que, y esto hay que aclararlo, la educación permite una opción, permite al niño estudiar una asignatura de valores éticos y morales que es en lugar de religión para quienes no quieren que sus hijos estudien religión, y en este caso religión católica. Salvo en las ciudades de Ceuta y Melilla es poca la educación musulmana que hay cero educación judía, hay cero educación budista, hay cero educación sikh, hay cero educación pagana, hay cero educación sobre las creencias de los antiguos mesoamericanos, pero tampoco hay, y esto es lo más grave, una educación para quienes no tienen creencias religiosas y quieren ejercer su derecho, en los términos que lo ha malentendido el Estado español, quieren ejercer su derecho a que sus hijos sean educados en una visión racional, atea, crítica, cuestionadora, y que no les mienta a los niños. Eso no lo hay. Así no se hace, o no se puede hacer efectivo el artículo constitucional 27.3. La idea fundamental de la crítica que se puede hacer a esto es que la educación pública tiene que liberarse de la educación religiosa. Que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en sus religiones hasta este momento, y sí, pero sin cargo al Estado. Pero fuera de los espacios que son los de un Estado confesional, un Estado que debe ser laico, un Estado que debe ser igual para todos. Recuerdo lo que alguna vez he dicho, que decía Benito Juárez, cuando en las leyes de reforma cortó precisamente la educación, entre otras muchas cosas, la educación religiosa en México. El Estado no puede ser partidario de una religión, porque entonces no gobierna para todos, esencialmente. El Estado tiene que gobernar para todos y tiene que ser laico para poder ser honesto y leal con todos sus ciudadanos, especialmente con los más pequeños. Cualquiera tiene derecho a elegir la religión que desee, pero esto debería ocurrir a los 18 años o después, y sujeto a la menor cantidad de presiones posibles, y todos sabemos las presiones sociales que representa para un niño la educación, la escuela, su entorno de amigos, del que se burlan porque es distinto, del que se burlan porque tiene poliomielitis, ya no pasa, pero pasó, el que se burlan porque es gordo, el que se burlan porque es ateo, el que se burlan porque es musulmán. Eso no es una educación de calidad, eso no es una educación igualitaria, y eso no es lo que ningún país civilizado debería permitir que ocurra con sus niños. ¿No cree usted?